Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollamos la semana número 6, ¿ok? Vamos con la semana número 6, rapidito nomás, ¿ok? Vamos a presentar nuestra pantallita, lo primero es esto. Ya está. Ahora sí, vamos a quitar esto y a presentar la pantalla. Ok, bien. Vamos a ver rapidito. Vamos desde el intermedio tardío hasta el Tahuantinsuyo, ¿ok? Tomando en cuenta la división de John Rowe, que ya habíamos visto en la clase número 2, ¿no? Nosotros tenemos, como ya te lo había comentado, periodos denominados horizontes y periodos denominados intermedios. Los horizontes son periodos de expansión de la cultura. Son periodos son periodos de reorganización, ¿no? Es decir, son periodos en donde se expande la cultura. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la cerámica se ha difundido a diferentes partes del territorio, ¿cierto? Ese es un horizonte. Un intermedio como el que vemos ahora es un periodo de contracción de la cultura. ¿Qué significa eso? Que en vez de que uno esté expandido por todo el territorio y gobierne todo el territorio, lo que hay son pequeños desarrollos, ¿no? Como el de Sicán, Chimú, los Reinos Aymaras, Chapoya, los Chancas, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, ese intermedio tardío es también llamado segundo intermedio, o también llamado para lumbreras el periodo de los estados regionales. ¿Qué significa esto? Que cada espacio, cada cultura se va a convertir en un estado. ¿Por qué? Porque tiene desarrollo político, económico, social, etcétera, ¿no? E independiente, por supuesto. También es conocido como el segundo desarrollo regional o estado regional o periodo de reinos y señoríos. ¿Por qué? Porque otra característica también es que tampoco pienses que es una cultura ya. Los reinos aymaras es uno solo. No, los reinos aymaras son varios pueblos unidos por su lengua, por su tradición, por sus costumbres y obviamente por el territorio, ¿no? Entonces, igual los chimúes no son uno, son varios reinos pequeños que se unen, se concentran en un poder central, pero no quiere decir que son una sola cosa. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso he llamado el periodo de reinos y señoríos. En estos dos casos vas a encontrar eso, ¿no? Ahora, en cuanto a las culturas, tienes a Sicán, Chimú, los reinos aymaras, Chachapoyas, los chancas, los incas, Cajamarca, Huanca, Ishma y Chincha, ¿cierto? Ishma o Lima, ¿no? Porque en el primer desarrollo regional es Lima y ahora es Ishma, ¿ya? Con lo, con lo cual corroboramos que Lima, nuestra ciudad, ¿no? Es más antigua que la llegada de los españoles. O sea, Lima virreinal es un periodo del desarrollo de esta ciudad, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la denominación, hemos dicho que es un periodo de reinos de señorías para que quede claro cómo es que va a desarrollarse política y económicamente. Y por otro lado, también está la cultura Ishmael, que es la primera que vamos a ver, ¿no? Los Ishma o Ishmael, ya, se ubican en Lima, entre el Valle del Urín y el Valle del Rímac, donde destaca el oráculo de Pachacamac, ¿no es cierto? ¿Por qué está con el oráculo de Pachacamac? Porque estamos frente a un espacio sísmico, ¿no es cierto? Estamos frente al cinturón del fuego del Pacífico, lo cual hace que existan o hayan más movimientos telúricos, temblores o terremotos, de manera más
de manera más recurrente, ¿no? Hay más. No quiere decir que solo hay acá, pero hay más acá, ¿no es cierto? Desde Lima hasta, bueno, con más intensidad, Ica, Pisco, Nazca, Chincha, la zona del sur chico, ¿no es cierto? Para nosotros. Entonces, este dios Pachacamaj, ¿no? Este oráculo, lo que va a hacer es predecir esos momentos, ¿no? Va a estar en sus manos eso y la gente va a creer que él es, digamos, el responsable de que haya o no estos movimientos telúricos, tomando en cuenta que cerca de las placas de Nazca esto puede ocurrir, ahora sabemos, ¿no? Que puede ocurrir, digamos que más recurrentemente, ¿no? Más recurrentemente. Muy bien, eso por un lado. Ahora también entender que en este valle de Lima, en este valle de Ishma, como lo denomina en el segundo intermedio, existen variaciones, por supuesto. ¿Por qué es importante el valle de Lima? Porque nutre a otros valles cercanos, ¿no? Como la última parte del valle del río Chillón, Caraballo, esas zonas, ¿no? Eh, También las zonas nortes, ¿no? Cercanas a Huaral, a Chancay, ¿no? También las nutre. Vamos a encontrar también por ahí alguna reminiscencia, alguna relación, ¿no? Entre ellos y Lima. Con lo cual te quiero decir que no es que solo los incas son los importantes en el prehispánico, sino que otras culturas también dieron origen a zonas donde los incas todavía no habían ocupado, ¿no? Muy bien. Ya sabes tú que oráculo significa el que predice el futuro, ¿no es cierto? El que al que tú le consultas, el supremo, el que te puede hablar de lo que te va a pasar en el futuro, ¿ya? Bien, luego están los chancas. Los chancas, recuerda, se expanden desde Apurímac hasta Ayacucho y Huancavelica, ¿ya? Son una sociedad guerrera, 100% guerrera, del horizonte tardío, del intermedio tardío, que se ubica básicamente en la Sierra Central, ¿no? Ahora, tienen una pacarina. La pregunta es, ¿qué cosa es una pacarina? ¿Más o menos sabes qué es una pacarina? A ver, déjamelo en el chat, por favor. ¿Qué es una pacarina? Pacarina, ¿qué significa eso? Pacarina. A ver, vamos a ver. Sí, estamos. Edgardo levantó la mano, dime Edgardo. Mis buenos días. ¿Cómo está? Mis, ¿cuál es la diferencia entre reinos y señoríos? Los reinos son espacios territoriales y los señoríos son espacios de gobierno, ¿no? El señor Zipán de Zipán, la señora de Cao, el señor, eso es, o sea, el tipo de gobierno es un señorío y el reino es la forma, ¿no? La forma territorial, económica, política, ¿no? El tipo de gobierno, señorío. Ujú, Gracias, Miss. ujú. A ver, Sebastián dice, no sé cuál sería la diferencia. Eh, es un lugar sagrado. Sí, Lady, por ahí va, es un lugar sagrado, ¿no? Es un lugar sagrado. En ese caso es agua, ¿no? Porque es una pacarina, una laguna, un lago, una laguna, ¿no? Pero sí, es, eh, es un lugar sagrado, es el lugar de origen, el lugar de donde la cultura salió, de donde ellos provienen. Para las sociedades del intermedio del antiguo, de antes de la llegada de los españoles, de las sociedades prehispánicas, es muy importante esto de la pacarina. ¿Y por qué es importante lo de la pacarina, profe? Porque le permite saber, eh, le permite dar a entender a los demás qué son ellos, qué son. Es decir, les permite generar cierto halo de superioridad frente a los demás.
¿ya? Yo te voy a dominar porque yo no soy cualquier cosa. Yo provengo de tal lugar, yo provengo del lago Choclococha, o como los incas, ¿no? Del cerro de Tamputoco o del lago Titicaca, etcétera. Es decir, tú has generado una, un relato de superioridad frente a los demás. Es como tu justificación para darles el poder. Eso es importante de entender, ¿ya? Es la justificación para dar el poder. Entonces, en este caso, los chancas, aguerridos como eran, tenían su pacarina en las lagunas de Choclococha y Urcococha. Los chancas no son cualquier cosa. Los chancas son grandes guerreros. Si tú hablas de los espartanos no le llegan ni a los tobillos a los chancas. No solamente eran buenos guerreros, sino que también utilizaban el terror, el miedo, ¿no? Utilizar el miedo, el terror implica varias cosas, ¿no? Lo primero que implica es la forma en la que los demás lo reciben, ¿no? Porque una sociedad guerrera como los chancas hace ver, deja ver que en realidad son poderosos. ¿Cómo así, profe? Facilito. Lo que pasa es que los, los chancas, ¿ya? Los chancas tenían una consigna, y su consigna, como todas las sociedades de los intermedios, es dominar a las demás. ¿Cómo dominan a los demás? Podría ser por mi religión, lo cual los chancas no tienen una religión interesante, pero no está tan bien fundamentada, tan bien formada, tan bien planteada como el caso de los Chavín o el caso de los Tiahuanacos que podían gobernar de esta manera. Sin embargo, hay otra cosa que los chancas pueden utilizar, y lo otro que pueden utilizar es la fuerza militar. Recuerda que los chancas han sido herederos de lo que ha quedado de los Wari, y tú recordarás que nosotros hablamos hace un par de semanas de los Wari y dijimos que ellos eran 100% militares y eh, que habían conquistado grandes territorios a través de ese sistema, ¿no? Entonces, allí sí vamos a encontrar, digamos, un pedacito del hilo de la madeja para jalar, ¿no? Entonces, los chancas eran muy temidos en la zona. Cuando pasó lo de Tiahuanaco y luego lo de Huari, que explotaron en mil pedacitos, cada comunidad, cada pueblo estaba buscando comida, un lugar donde sentarse. Son periodos de crisis, ¿no? Entonces, muchos de ellos se encontraban con los chancas y eran absorbidos por ellos. Por eso muchos tendían a, escapar, a salir de la zona. Entonces, ¿qué pasaba? Que uno de los que también estaba en esa huida, en esa búsqueda por nuevas tierras donde buscar alimento, eran los incas, porque recuerda que los incas provenían de Tiahuanaco. Así que los incas estaban buscando ese alimento, y en eso se encuentran cara a cara con poblaciones que escapaban de los chancas. Y ellos le dijeron, ¿ustedes a dónde van? ¿Cómo que a dónde? Vamos hacia el norte, vamos a buscar alimento. No vayan para allá, más bien estamos regresando, porque los chancas están destruyendo todo. Y los incas dijeron, no, pero eso no pasa nada. No, los chancas no pueden ser tan fuertes, ¿no? O sea, nada nos tendría por qué asustar, ¿no? Somos los incas, ¿cuál es el problema? Pero en realidad el tema sí era fuerte. Así que los incas poco a poco se van dando cuenta, según las etnias que se van encontrando, que sí, los chancas son poderosos y había que verlos. Los chancas se subían a los cerros y y utilizaban achiote, que es una semilla rojita que tal vez tu mamá la usaba en la cocina. Utilizaban achiote con agua y se embadurnaban todo el cuerpo como si fuera sangre, y tú de lejos los veías todos llenos de sangre, el pecho, las piernas. Además, utilizaban tambores de piel humana. Sí, 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 así como lo escuchas, tambores de piel humana. Eran grandes guerreros. Los chancas se enfrentaban directamente a sus oponentes, directamente,
y los degollaban. Pero antes de eso, los desollaban vivos. Quiere decir que le sacaban la piel humana, vivo. Te capturaban, te sacaban la piel. Con tu piel hacían tambores humanos. Tambores de tu piel, güey. Después de eso, con tus huesos de las piernas, hacían el palito para golpearlo. Y se subían a los puntos más altos de los cerros, embadurnados con esa agua roja que parecía sangre. La pregunta es, ¿no te va a asustar? ¿No te vas a morir del miedo? Pero por supuesto que sí. Ahora, los incas deciden hacer algo en contra de ellos. Mira que si los chancas seguían avanzando, ellos iban a hacer tu imperio. Era una gran posibilidad. Se iban a comer a todos. Los incas se le enfrentaron, pero no estaban solos. Los incas unieron a las poblaciones que estaban alrededor y se juntaron en una confederación, que era como si fuera una liga, como las ligas griegas, ¿no? Que juntaban a los pueblos en contra de alguien. Entonces eran muchos pueblos liderados por los incas y los incas enfrentados, o sea, esta liga o esta confederación enfrentada a los chancas. Es así como los incas logran vencerlos, pero no estaban solos. Después de vencer a los chancas, los incas se dan cuenta que su poder político es más grande. Por eso, con esa confederación y con los chancas además, ahora son grandes y por eso generan un imperio. O sea, tienen 3 periodos. Los incas pequeñitos, cuando estaban saliendo de Tiahuanaco, ¿no? Eso se llama periodo de Curacazo. Después están los incas cuando juntan a los pueblos para vencer a los chancas. Y luego cuando ya lo han vencido, o sea, etapa de Curacazo, etapa de confederación y etapa de imperio, que es lo que vamos a ver en un rato, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hay alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo no se entendió? ¿Bien esa parte? Bien, chicos, esa parte. ¿Se entendió los chancas? Okidoki. Vamos a seguir entonces, ¿ya? Vamos a ver. Cualquier cosita. Mira, lo que pasa es que como yo estoy presentando la pantalla completa, me he quitado mi imagen, todo, para que tú puedas ver la PPT. Como yo estoy haciendo eso, muchas veces no puedo, bueno, muchas veces no puedo ver tu chat. Entonces, si yo estoy avanzando y todavía no he visto el chat y tu pregunta está ahí y ves que ya estoy pasando otro tema, abre tu micrófono nomás y dime, ¿no? Porque yo termino un pedazo y luego vengo al chat y así, ¿no? Entonces, si tienes una pregunta que yo no he respondido y que me estoy pasando otro tema, entonces me preguntas. Bien, vamos ahora con los SICAN. Profe, o antes de los SICAN con los rayos aymaras. Los rayos aymaras, chicos, se ubican en el mismo espacio en donde antes se habían ubicado los tiahuanacos. Profesor, una pregunta. ¿Y si los tiahuanacos se fueron de ese sitio porque no les permitía vivir, por qué los rayos aymaras se sentaron ahí? Muy buena pregunta. Porque ya estamos en otro periodo. Es decir, los periodos de enfriamiento, de problemas agrícolas, no son para siempre. Pasan y el terreno vuelve a ser apetecible, vuelve a ser adecuado para las personas que quieran vivir ahí, no hay ningún problema. Además, no es exactamente el mismo lugar, pero sí la misma zona, el mismo piso ecológico. Entonces, ahí sí es que vamos a entender entonces por qué los reinos aymaras se ubican en ese sitio. Como te lo dije, son varios, los collas,
los lupacas, los lucanas, ¿no? Son bastantes, pero están todos alrededor del lago Titicaca. Ahora, por otro lado, recuerda que también en economía hablamos de una ganadería de altura. ¿Por qué una ganadería de altura? Como yo te lo he dicho, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Lo único que hay en esas zonas es ichu. El ichu crece solo. No hay que cultivarlo, no hay que sembrarlo, nada. Pero tiene una raíz bastante corta, muy pequeña. Entonces, es como un pasto seco. Ese pasto seco, que es lo único que hay para que coman los animales, no lo siembras tú. Por lo tanto, puedes tener ganado y ese ganado verse beneficiado con eh, con ese, con ese ichu, ¿no? O sea, como no crece más nada, como no hay más posibilidades de agricultura, como no hay más posibilidades de ganadería de altura. ¿Quiénes comen ese ichu? Camelios sudamericanos, llamas, alpacas, guanacos, ¿no? Como también estamos en el mismo problema con la agricultura que te estaba comentando, no solo es la ganadería, también es la agricultura, se sigue manteniendo el sistema de archipiélagos. El sistema de archipiélagos es el llamado guaruguaro o cabellones, también llamado sistema de enclaves, ¿no? Es el mismo, ¿ya? Es el mismo. Entonces, ese sistema de archipiélagos, de enclaves, se da porque, como yo te lo había dicho en Tiahuanaco, el problema del clima es terrible. En el día hay un sol que quema las plantas y en la noche un frío que quema las plantas. Es por eso que se va a continuar con un sistema que efectivamente les favoreció, como son pueblos pequeños, el tema de los guaruguaros camellones se aplica, ¿no? Porque si fuera como Tiahuanaco, que fue un pueblo grande que tiene que mantener a mucha gente, pues eso no es suficiente. Hay que buscar más cosas. Pero aquí sí aplica. Profesora, y entonces es en el mismo lugar, es en las mismas técnicas, claro, es el mismo técnica del sistema de archipiélagos, enclaves, también llamado colonización, y el de los guaruguaru que ya habíamos visto antes. Destacaron los collas y los lupacas, ¿no? Son sociedades que utilizan estas chulpas. Profe, ¿qué es una chulpa? Las chulpas son parte de la arquitectura funeraria, es decir, son lugares donde se entierran a los gobernantes. Entonces ahí podemos ver que sí existía una élite, ¿no? Una élite que gobierna y el otro pueblo que obedece, ¿no? Dentro de esos reinos aymaras. Por otro lado, también están los sicán. Y cuando hablamos de los sicán, podemos decir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, los sicán, ¿no? Los sicán no son algo, digamos, no son una cultura nueva, ¿no? Como sicán sí, pero tienen un pasado, y ese pasado proviene de los moches. ¿Por qué? Porque los sicán se desarrollan en el mismo lugar en donde los moches se habían desarrollado antes, es decir, en la costa norte del Perú, donde específicamente en lo que ahora tú conoces como el departamento de Lambayeque. Ahí, por eso se llaman Sicán o Lambayeque. Anótalo ahí, por favor, Sicán o Lambayeque, ¿ok? ¿Vamos bien con eso? Entonces, ¿todo bien hasta ahí? A ver, no sé si todo bien, todo bien. Bien, vamos a ver por acá, cerramos aquí, ya veremos acá. Ya. Entonces, los Sicán-Olambeyeque se desarrollan en la costa norte, su centro es el complejo Sicán, el bosque de Pomac, de piedras, ¿no? Es el centro, y Tucumán, donde están las pirámides en Lambayeque. Destacan en orfebrería. Ojo, ojo,
diferencia entre orfebrería y metalurgia, ya te lo había dicho. La orfebrería es el trabajo artístico sobre el metal ya trabajado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo voy a la mina, saco el oro, ¿no? Así como está en piedra, ¿no? Así que con otros metales, tengo que laminarlo, sacarlo, dividirlo de otros metales, de otros elementos, ¿no? Eso es metalurgia. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo el trabajo primario sobre el metal. Pero si yo con ese metal que ya he sacado, que ya he convertido en una lámina, que lo he convertido en una pepita, que lo que tú quieras, cuando yo ya he hecho eso, sobre ese metal trabajado, yo hago aretes, pulseras, ya, eso es orfebrería. Y lo primero es metalurgia. ¿Ya? Muy bien. Por otro lado, también recuerda, destacan ahí los tumis y las máscaras funerarias. Profe, los tumis no es de chimú. No, los chimúes absorben a los sicán o lambayeque y por eso heredan algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo lo que te estás comentando, que son los tumis. Pero en realidad, estos representan a su dios, el famoso Nailamp. Nailamp es su fundador legendario, ¿no es cierto? Que supuestamente viene por el mar con un séquito de gente y traen la civilización, es decir, traen la cerámica, vienen a civilizar, vienen a educar, vienen a formar territorio. Por eso es que Max Uhle, cuando habla de las teorías de las altas culturas en el Perú, cuando llega a la cerámica, ¿qué dice? Dice que existió en el Perú, en el norte del Perú, una sociedad que dio origen a las demás. Y esa sociedad que dio origen a las demás, ¿no es cierto?, vino por el mar, porque hay una leyenda que dice que hay un rey que viene por el mar con todo su séquito trayendo cerámica, o sea, vienen a civilizarlos. Y ese se llama Nailam. Por eso, a esta zona donde Nailam era el rey, lo llamaban Proto Chimú, o sea, antes de Chimú. ¿Y quién está antes de Chimú? Los Sicamo Lambayeque. That's it, ¿entiendes? Entonces, esta es la representación del dios Nailam, ¿no? Rey fundador. Ahora, los Sicán muy bien, todo chévere, muy bacán. Sin embargo, cuando viene su crisis, cuando viene su decadencia aparece cuando son conquistados por los chimúes. Los chimúes vienen de más al norte. ¿Sabes dónde se originan? Se originan en Tumbes, Piura. De ahí vienen, ¿no? Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima. En Lima quedan, ¿no es cierto? Si te das cuenta, también los chimúes después van a tener un súper desarrollo. Sin embargo, el origen de su orfebrería tan desarrollada no está en ellos, sino está en los Sicán, ¿cierto? En los Sicán. Vamos con Chimú. Oye, no sé qué se movió ahí. Vamos a ver qué pasó ahí. ¿Por qué se movió? ¿Por qué se movió así? Qué raro. Ya está. En el caso de los Chimú, recuerdo, son ubicados en la costa norte, o sea, van desde Tumbes hasta el valle del río Chillón en Lima. La pregunta es, ¿por qué no pasaron del río Chillón? ¿Qué crees que lo detuvo? ¿Qué los detuvo? ¿Por qué no siguieron avanzando? A ver, abro chat, vamos. Tú puedes. Es lunes. Vamos. ¿Por qué crees que los chimúes no pudieron seguir avanzando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no pueden seguir avanzando? A ver, a ver. ¿Por qué crees que los chimúes no pueden seguir avanzando, solamente llegan hasta Lima? ¿Qué está pasando?
porque los incas empezaron a expandirse. Cosas de los incas, debilitamiento militar. Sí, un poco con lo que dice Roxana, ¿no? Un poco es el debilitamiento de los chimúes porque no es solo que los incas los detienen, ¿ah? O sea, antes de los incas hay alguien ahí. Hay alguien que los chimúes no pueden enfrentar. Si tú conoces el norte de Lima, ¿no? Zona de Lima Norte, así la llaman, ¿no? Tal vez conoces Coyique. ¿Conoces Coyique? Yo te soy sincera, no lo conozco, pero sí sé dónde queda, obviamente, pero no lo conozco, pero sí sé dónde queda. ¿Conoces? ¿Vives por ahí tal vez? ¿Alguna vez has escuchado hablar de él? Coyique. Rox dice no. ¿Alguien, alguien tal vez algún familiar vive ahí o ustedes viven por ahí también, que es el norte de Lima, está muy expandido, en realidad es una zona bastante, con mucha afluencia, bien desarrollada. Sí, uno que queda por Comas, o no sé si que queda dentro de Comas, o si son diferentes. Coyique es Comas, entonces. O sea, sé cómo llegar, pero no sé, no conozco. Ah, ya. Sé que el alimentador del Metropolitano te lleva. Sí, ese mismo. El que va por el norte, ese mismo. Son diferentes, están cerca. Ya, chévere. Muy bien, gracias Cristel por ilustrarme. Escúchame. Lo que pasó con los chimúes fue eso, que hubo una sociedad antes de llegar a Lima que los detuvo y no fueron los incas, fueron los antiguos coyics. Los coyics eran más despiadados que los chancas. Los coyics eran más despiadados que los chimúes. Existieron y no eran incas, eran una población diferente, eran una población independiente. Estos patas eran temidos por todos, tanto así que los chimúes tuvieron que pelear con ellos y se debilitaron tanto que ya no pudieron con los incas. O sea, se les hicieron un favor, ¿no? A los incas, los coyics. Es más, si tú, ellos tienen creo que un hospital, el hospital de Coyique, eso sí conozco, ¿no? Ese hospital tiene en la parte de atrás huacas. Esas huacas no son incas, son coyics. Era una sociedad que era probable que hubiera dominado todo Lima si no se hubiera encontrado con la invasión de los chimúes y luego de los incas, ¿no? Uh-huh. Es por eso que los chimúes no pudieron seguir avanzando, ¿no? Lima era muy fuerte para ellos. En economía, la principal actividad es la agricultura intensiva. Cuando decimos intensiva nos referimos a que tiene tecnología, ¿no es cierto? Tecnología agrícola porque es un territorio difícil. Desarrollaron los huachaques, que eran grandes reservorios de agua. Y cuando decimos reservorios de agua, ¿y por qué no le digo, profesora, chacras hundidas? Porque en realidad tomarlo como una chacra hundida significaría que hay una intención agrícola, que ese lugar es para que yo siembre, yo lo he hecho para sembrar, y no es así. No es que yo haya hecho ese lugar para sembrar, es que he hecho el lugar para sacar agua del subsuelo, sí, pero no para sembrar, sino para contener agua, hacer microclimas, ¿no? Porque es difícil en esa zona obtener agua directamente de los ríos, no tanto porque no existan, ni porque sea un desierto, porque en el norte hay ríos. Lo malo es que están en zonas de centro, pues no puede llegar el agua para todos lados. Por eso es que los chimúes decidieron sacar agua del subsuelo, de lo que se filtra, de los ríos que se filtran, salen ríos subterráneos. De estos ríos se puede sacar agua hacia la superficie cavando, haciendo hueco, ¿no? Sale el agua
y naturalmente se genera crecimiento de, de totora. Naturalmente, ellos no siembran nada. Sería una chacra hundida si es que hubiera intencionalidad, pero no la hay. Entonces simplemente es un reservorio de agua, el Huachaque, ¿ya? Que crecen cosas ahí, sí crecen. Que la gente se aprovecha de eso, la doctora la hace para su casa, para sus embarcaciones, sí, pero no quiere decir que ellos siembren ahí, ¿ya? Por otro lado, también recuerda, se dedican también a la pesca, al comercio en caballito de totora, ¿no? En cuanto al gobierno, es un gobierno centralizado. ¿Qué quiere decir? Que son varios señoríos, varios reinos, ¿no? Que están funcionando al mismo tiempo, pero que tienen un gobernante principal. En ese sentido, es que su expansión es grande porque cada quien se expande por su lado, pero obedece a un gobierno central. Su capital es Chanchán, en Trujillo, y sus centros administrativos Galindo, Farfán, Cabeza de Vaca, El Brujo, Túcume, entre otros. Si te das cuenta, esto es Chanchán. Esto. Y aquí vamos a encontrar varios espacios, ¿no? Cada casa es un barrio, ¿no? Cada casa es un barrio. El barrio norte, el barrio Casa del Mar, el barrio Casa del Oeste, etcétera, ¿no? Todos ellos están gobernados por un sequish, ¿no? Por un sequish, que es el jefe máximo. Y ese sequish tiene otros jefes más pequeños que son los señores, ¿no? El señor de la casa del mar, el señor de la casa oeste, ellos son los alaex, ¿no? Alaec, el gobierno local, el gobierno pequeño, el reino. Y sequish, el gobierno de todos los reinos, ¿ya? En ese sentido es que la expansión de los chimúes fue muy grande y allí vas a ver que someten a pueblos como los tumpis en Tumbes, los tallanes en Piura, los sicán que ya habíamos hablado en Lambayeque y los chancay en el Valle de Lima, ¿no? En los chancay en el Valle de Lima. Además, tienes los aportes culturales. Y cuando hablamos de los aportes culturales, lo primero que tenemos que ver es su arquitectura y, ¿por qué no?, hablar de Chanchán. Chanchán es su centro más importante. Capital, centro administrativo, centro económico más importante. Está hecho de adobe y es la ciudad de barro más grande de América. Además está dividida en 10 ciudadelas amuralladas para cada gobernante, o sea, 10 ciudadelas para cada señor, cada uno con una, que obedece a un siquish. Y por otro lado también está la cerámica. Mira, aunque los chimúes son herederos de los moches, porque si tú te das cuenta, en diferentes tiempos, pero en el mismo espacio, se han ubicado primero los moches, luego los sicán y ahora los chimú. ¿Por qué? Los moches son básicamente de la zona de Lambayeque, Piura, ¿no es cierto? Esa zona, ya un poquito de La Libertad. Pero los sicán solo de Lambayeque y los chimúes de todo, desde Tumbes hasta Lima. Entonces, sí, uno podría pensar, bueno, si son herederos de los moches, entonces eso quiere decir que son unos excelentes ceramistas. Si han logrado heredar de los sicán lo de la orfebrería, también lograrán heredar de los moches su cerámica. Y la respuesta es no, porque se especializaron solo en la metalurgia y en la guerra, ¿no? En la guerra necesitan mucho tiempo para poder desarrollarse y no se puede profesionalizar o especializar el trabajo en diferentes áreas, porque si no ninguna funcionaría. Por eso es que los chimúes no tienen una cerámica tan desarrollada como los moches, y a diferencia de los moches, ellos sí usan molde, los moches no, los moches tenían talleres especializados y trabajaban a pulso. Estos no, tienen figuras tan perfectas como las que ves ahí, por ejemplo, esta de la botella con representación del cazador.
esa de ahí es un molde. O sea, hay varias de esas, ¿no? Tampoco no utilizan color, si te das cuenta es toda la cerámica negra, es bastante plana, bastante llana, porque en realidad lo que se quiere solamente es tenerlas para los rituales religiosos y ciertos elementos cotidianos, pero no es como en el caso de los moches, ¿no? Por otro lado, también recuerda, están los murales, que los murales son la representación de la fauna marina en frisos. ¿Qué es un friso, profe? Un friso, muchachos, es un adorno de la pared. Es un adorno, pero en alto relieve, que genera imágenes importantes rituálicas dentro de Chan Chan. Tienes, por ejemplo, pelícanos, peces, los peces porque son la abundancia. Recuerda que las sociedades del norte se caracterizan mucho por tener escasez de alimento, pero también por pedir mucho alimento al mar, porque justamente las sociedades del norte se asientan cerca al mar porque es difícil llevar una agricultura para ellos. El alimento siempre, siempre está en su mayoría en el mar. Ahora bien, puedes encontrar pelícanos, puedes encontrar peces, puedes encontrar aves en esos frisos, rememorando lo que se conocería como los recursos hídricos. Y por otro lado también la escultura, donde destacan piezas de madera antropomorfa como el guardián que ves ahí, que está está situado en la entrada de Chan Chan, ¿no? Como cuidando el recinto. Algo así como una cabeza, pero una cabeza clava, pero versión norteña, ¿no? Y ahí te puse una amenidad, una curiosidad que dice, gran número de ceramios tienen un pito que emite un sonido del animal que representa. Bueno, en realidad no es un pito, pero sí es una forma de silbido, ¿no? Que también han heredado de los vicus, porque la mayor parte de la cerámica chimú es cerámica que ha sido o será utilizada en rituales religiosos. Entonces, a través del agua, ese pequeño pito que tiene presión por dentro, cuando tú mueves la cerámica hacia arriba o hacia abajo, el agua también se mueve. Por lo tanto, esa presión genera un sonido como de pito, ¿no? Los famosos huecos silbadores, ¿ya? En cuanto a orfebrería, ahí hay que recordar, en cuanto a orfebrería, destacaron en el trabajo de la plata, sobre todo plata. En el norte no hay mucho oro, hay más plata, ¿ya? En el trabajo de la plata para la producción de joyas, asimilando las técnicas de la tradición mochica, que te lo había comentado, y los sicán, que también te lo había comentado, mochica, metalurgia, sicán, orfebrería, ¿ya? En cuanto a la religión, tiene el culto a Shi y a Ni, además de Chan, que es el sol, por eso se llama Chan, Chan, sol, sol, ¿ya? Y grandes sacrificios humanos, ¿no? Se hacen muchos sacrificios humanos, se habla acerca del fenómeno del niño y que estaría relacionado a ¿no? Que cada vez que aparece el fenómeno del niño, los chimúes solían sacrificar gente para aplacar la ira de los dioses y esperar que no existan problemas agrícolas, sobre todo, ¿no? Y finalmente la caída, ¿no? Se enfrentaron a la expansión inca con el Auqui Tupac Yupanqui, que derrotó a Minchán Camaj y capturó a Chan Chan, desviando y destruyendo los canales de irrigación. ¿Qué significa esto? Que los incas no podían con los chimúes, era demasiado, los chimúes eran muy fuertes, y los incas, ¿qué decidieron? Decidieron eliminarlos, pero no a través necesariamente de la guerra, sino de la estrategia. O sea, lo dejo sin agua, a ver si puede vivir. Que el río no llegue, que el agua no le llegue, que sus canales no puedan transportar agua, y vamos a ver si logra sobrevivir mucho. Esa presión que ejercieron los incas, más el desgaste que tenían con los koyiks, hicieron que los chimúes dejaran de avanzar. Porque si tú ves el mapa, te vas a dar cuenta que los chimúes prácticamente estaban intentando ser un imperio del norte, ¿no? Míralo bien.
Mira todo lo que habían avanzado. Es esto de acá. Entonces hay que tener en cuenta que efectivamente, ¿no? Efectivamente existía un peligro para los incas y por eso es que ellos tuvieron que dominar a los chimús, aunque ellos nunca se dejaron dominar, déjame decirte, porque mientras que estuvieron en el imperio, los chimúes le hicieron la vida imposible a los incas. Ah, por supuesto que sí. Los chimúes no permitían verse como, como derrotados por los incas. Es más, los incas tuvieron que practicar con ellos, con ellos técnica de mitimaes, pero no mitimaes porque querrían expandirse, sino que los incas tuvieron que dividirlos. Los mitimaes, en el caso de los incas, los mitimaes fueron usados de diferentes maneras. Una de las maneras más fuertes era el castigo. Una sociedad que era rebelde, que no quería comprarse a los incas, que siempre estaba queriéndose rebelar, lo separaban en varios pedacitos y luego los mandaban a diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, a los chimúes los mandaban de orfebres a diferentes lugares. Claro que los chimúes cuando estaban juntos se rehusaban, pero cuando estaban separados eran castigados por los incas y obligados a enseñarles a otras personas cómo era el trabajo de la orfebrería, porque los incas lo necesitaban mucho. Recuerda que la orfebrería es parte de la justificación del poder de los incas, ¿no? Todo lo que se hace en oro, en plata, es para hacer ver a los demás que los incas son más. Entonces, si ellos no tienen la orfebrería, algo que los identifique por fuera, la gente va a asimilar su poder como menor. Por eso es que los incas buscaban que el arte de los chimúes no se perdiera. Pero si los chimúes tenían que morir, que se mueran y separados, porque era un problema. Cualquier rato se juntaban, hacían una rebelión y ahí sí no la contaban, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo no se entendió? Profesora, una pregunta. Sí, claro, dime. Al parecer también Chimú se expandió hasta Ecuador, según la No, imagen. si tú te das cuenta, esta imagen está un poco distorsionada. A ver, vamos a ver. Esta imagen, el sombreado es el que se va hasta Ecuador, pero en realidad es Tumbes nada más. El sombreado se va hasta el Ecuador, pero es hasta Tumbes nada más. Hay influencia, claro, de cerámica, por supuesto. Todas las sociedades no tienen un límite claro, pero eso no quiere decir que también hayan dominado el Ecuador. Que puede haber influencia, puede haber influencia. Como el caso de los incas, por ejemplo, si tú te vas, tú ves el tema de los incas y nosotros vamos a decir, ¿no? No hay dominación inca o no alcanzaron a expandirse hasta la selva amazónica. Y así los incas no llegaron a dominar la selva amazónica, pero no quiere decir que la selva amazónica no haya tenido ningún contacto con ellos o que no haya tenido influencia de ellos. Sí, claro que la ha tenido. Se va difuminando poco a poco, no podemos terminar exactamente hasta aquí llegó y nada más. No, sí, sí hay difusión, lo que no hay es dominación y los chimúes no dominaron el Ecuador. Que puede haber difusión, sí, pues como acá, pues, ¿no? En el Imperio de los Incas, mira hasta dónde va, se difumina hasta abajo, y en realidad solamente llegaron hasta el río Maule en Chile, no llegaron todo, pero acá se ve como que se difumina hacia el fondo. Por supuesto que hay, como te digo, cierta llegada, pero no hay dominación, a eso se refiere, ¿no? Ok, mil gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta? Por favor, déjamelo en el chat si todo va bien. Bien, seguimos entonces. Creo que no puedo. Ahí está, ahora sí.
Nada, nadie tiene ninguna consulta. Estoy viendo acá en mi chat. ¿Nadie? ¿En serio? Porque ahorita venimos con los incas, ahí sí hay algunas cositas que hay que revisar, pero con pinzas, porque suelen equivocarse un poquito ahí. Los incas es un tema caserito de examen de admisión, ¿no? Siempre vienen. Los incas suelen preguntarse bastante en los exámenes. Y siempre es lo mismo, ¿no? Siempre es economía, tipo de trabajo, formas de trabajo, eso, siempre es lo mismo. Bien. Ok. Ese también es un recurrente, ¿ah? Los chincha. Los chinchas son otro reino, porque en realidad no estamos, digamos, frente a una sociedad bien delimitada. Como te das cuenta, muchas de las sociedades que vemos ahora no están en un solo lugar. En relación también a que tienen intercambios con otras, ¿no? Por eso no están en un solo lugar. Están ubicados en Chincha, en el departamento de Ica, y tienen un gobierno teocrático. La pregunta sería, si los chimúes de esta misma etapa son militares, si los chancas son militares, ¿por qué los chincha son simplemente una teocracia? Hay muchas cosas que ver ahí. Lo primero, y que descarta todo, es que los chincha son básicamente comerciantes. Y cuando tú eres un comerciante, es, digamos, contraproducente que tú tengas ejército para atacar. O sea, que tu ejército sea militarizado. ¿Por qué? Porque nadie le compra a alguien o intercambia con alguien que te pega. Nadie lo hace. Y si lo hace, eso va a durar muy poco. Por eso es que los chincha deciden tener un gobierno como ese, ¿no? En el caso del poder, está obviamente la élite de los comerciantes, pero aunque se habla de élite, no estamos frente a una sociedad jerárquica, estamos frente a una sociedad diferenciada. ¿Qué significa esto? Que tenemos diferentes ocupaciones, ¿no? Tenemos pescadores, agricultores, ganaderos, pescadores, artesanos y comerciantes. O sea, se dividen de acuerdo a la actividad que realizan, pero los que más hay, los que tienen el poder en su mano, obviamente son los comerciantes, porque ellos mueven la economía chincha, ¿ya? Entonces, estamos teniendo en cuenta esto, ¿ah? No es una sociedad jerárquica, pero sí diferenciada. En cuanto a arquitectura, el material de las construcciones son adobones o tapiales. Diferencia entre adobitos y adobones. Y sí, tiene razón, es el tamaño. Pero también la necesidad sísmica, ¿no? Porque cuando nosotros estamos viendo la arquitectura en el antiguo Perú, si alguien del antiguo Perú viera lo que es ahora, en cuanto a construcciones, se caería de espaldas, muerto y recontramuerto. Porque se ha perdido la, la vía, se ha perdido la guía, ¿no? O sea, en esas zonas, que son zonas altamente sísmicas, es obvio, punto número uno, estamos en la costa, punto número dos, es una zona sísmica, no va a haber construcciones de piedra, y no las va a haber, uno, porque el suelo no lo permite, muy pesado, dos, porque no hay canteras para hacer esto cerca,
O sea, hay esas piedras grandes para construir en la sierra, en las partes altas. Ahí se aguanta, acá no. Ya, uno, no hay dónde sacarlo. Dos, es muy pesado. Y tres, ¿no? No aguantaría en un sismo. No, profesora, pero si es una piedra, ¿cómo no va a aguantar? No se rompe. Si esa cosa se cae, destruye todo. No aguanta. Y además que no tiene estabilidad, porque la piedra es la base, esa es, o sea, la piedra y su base son una sola cosa. Mientras que acá tú puedes construir. Acá ellos utilizaban los adobones y los tapiales. Los adobones son como, a ver, te voy a mostrar acá, vamos a ver un ratito. Te voy a mostrar para que más o menos lo veas. Vamos a dejar de presentar. Ya. Esto, sí, sí lo estás viendo, ¿no? Esto de acá es un adobón. Mira, esto. O sea, un bloque grande. ¿Cómo se construye esto? Así, con tapial. O sea, tapial es toda la pared. Es como, ¿tú has visto alguna vez cuando construyen las casas y ponen columnas? Ponen estos encofrados así, ¿no? Este encofrado, estas maderas, y adentro como que lo rellenan, ¿no? Y con eso se hacen ponen las varillas y el cemento. Acá es lo mismo. Pero, ¿cuál es la diferencia, profesora? ¿Por qué no hacen con columnas acá? Porque como hay sismos, por eso se caen. Al contrario, pues, existen dos fuerzas. La fuerza de gravedad, que es una fuerza que tienen todas las construcciones en el territorio, en la Tierra, todos. Y la fuerza sísmica, que es la fuerza que viene de las placas, ¿no? Y que como ellos están al frente, pueden moverse. Estas placas pueden moverse así, mira. Puedes moverse de arriba a abajo, porque has visto que hay sismos que están de arriba a abajo, ¿sí? Hay sismos que son así. Se mueven, ¿no? De arriba a abajo. Y hay otros, y son así, ¿no? Y hay otros que se mueven así. Y hay otros que se mueven así. No sé si tú te habrás dado cuenta, bueno, tú eras muy chiquitito me imagino en el terremoto del 2007. En el 2007 tendrías, pues, ¿cuántos? ¿9 años? ¿7? 7, ¿no? Por ahí, 2007. 4. Ah, mira, chibolito. 3, no seas loco. 2. ¿Qué? No. Si tú tendrías, o sea, tú eres del 2003, aprox, ¿no? Sí, sí, más o menos. Del 2004. Ah, la del 2005. Qué bravo. Yo en el 2007 yo estaba entrando a la universidad ya. Ya. Mm, ya. Eras chiquito, pero no te acuerdas, seguramente. Fue un sismo que aquí en Lima se sintió pues fortísimo, ¿no? Fortísimo. Ese sismo llegó en Lima bueno, fue un terremoto de 7.9. O sea, y fue largazo. Yo recuerdo que estaba en mi jato, había venido recién de la universidad, porque ya estaba en la universidad. Había venido recién y me acuerdo que estaba con mi viejo. Y estábamos ahí viendo tele y en eso comenzó a moverse, pues, ¿no? Mi viejo estaba en el sillón y estaba hecha en mi cama. Mi viejo estaba en el sillón viendo la tele. Y me dice, oye, ¿temblor creo no? Sí, pero no pasa nada, dijo mi viejo. Ah, bueno. Seguimos viendo la tele.
Y la tele comenzó a saltar, así, así se iba para adelante, ¿no? Comenzó a saltar y todo comenzó a moverse, así, horrible. Entonces, yo me asusté. Mi viejo nada, yo me asusté. No, putz, terremoto, terremoto, porque era así, horrible. Las ventanas se rompieron, el gato entró a toda velocidad, el perro se metió abajo de una cama, horrible. Entonces yo quise pararme para salir, pues, ¿no? Porque ya ahorita se me veía el techo encima. Sí, yo me di cuenta del terremoto tarde, ¿ah? Entonces, cuando yo me quise parar, no podía. O sea, la cama se movía así, y yo no podía pararme, con las justas me llegó a parar, pero cuando puse los pies en el piso, no podía, el piso te botaba, o sea, otra vez me sentaba, ¿no? Y otra vez me quería parar y otra vez me sentaba. Entonces, ya que no sabía qué hacer, yo me cogía de algo, pero también se movía. Entonces, cuando miré bien, porque hasta la luz, se fue la luz, ¡pro, pro! Se explotó todo, y no, su madre, era horrible. Y recuerdo que yo llegué a ver, ¿no? Cuando todavía la luz estaba prendida, llegué a ver que el piso se hacía así, como una onda, ¿no? Así se veía, de lejos yo veía el patio de mi casa y se hacía así. ¡Hala! ¡Qué feazo! Por eso no podía pararme. Entonces, sí, existe una fuerza sísmica y una fuerza de gravedad. El tapial lo que hace es influir sobre esa fuerza sísmica. La fuerza de gravedad es para las columnas, para que no se vaya, no se caiga hacia abajo, pero los sismos no tienen que ver con eso. Si tú vas a ser un ingeniero civil, una ingeniera civil, eso te van a enseñar a la universidad, ¿no? Que en realidad en el Perú lo que se necesita para que una casa sea fuerte no son columnas, son vigas, o sea, este sistema de tapial, ¿no? Pared encofrada, columna y lo que atraviesa es una viga. Ese sistema completo es lo que el Perú debe tener. Los chinchas, eso ya lo sabían hace años ya, ¿no? Y así lo van a tener, mira, así. En esa estructura. En esa estructura. Adobón hecho en tapial, esto, que genera toda esta pared, así. Mira, mira. En tapial, todo esto. ¿Ya? Bien. Ya. Destacaron ciudades como la Centinela, Tambo de Mora, La Cumbre, ¿ya? Y cuando hablamos del tallado en madera, lo vemos en remos ceremoniales, vigas, remos de palas de timón. Y en metalurgia los vasos narigones, son metálicos por si acaso, son vasos metálicos, ¿ya? Además, en economía, eso es lo más importante. En economía, los chincha tienen una agricultura intensiva, poco terreno, pero con uso de tecnología. Eran pescadores y destacan en el intercambio a larga distancia de productos exclusivos. ¿Qué significa eso? Que los chincha no intercambian cualquier cosa, ¿ya? Intercambian cosas que la gente quiere, pero es difícil obtener. De Chincha, de la zona de Chincha, ¿qué sacan? Coca, coca. ¿Ya? Salen de ahí y llevan coca, ¿a dónde? Al altiplano. En el altiplano, ¿ya? Que sería lo que ahora es el lago Titicaca y eso, cambian esa coca por carne o por lana de camello sudamericano. Llamas, alpacas, guanacos, cosas que no hay en Chincha. Y con eso mismo se van al norte. ¿Y en el norte qué hacen? En el norte intercambian esa coca, esa carne, esa lana, la intercambian por spondylus. Por eso hay dos rutas, la ruta marítima y la ruta terrestre. Cuando ellos van hacia el Ecuador, van hacia las islas de Puná en el Ecuador, en ese lugar, como están cerca de la línea ecuatorial, eso quiere decir que
la temperatura del agua del mar es mayor, porque cerca de la línea ecuatorial, los rayos solares caen perpendicularmente a la Tierra. Esta agua es más calientita. Entonces ahí crece muy bien el Spondylus, o también llamado mucho, ¿no? Que es una concha extraña, una concha rara, roja, ¿no? Que es escasa, solo ahí la vas a encontrar. Por eso los chinchas la traen. Y cuando la traen, no es para nada una moneda. ¿Tú te imaginarías que el Spondylus sea una moneda? Si el Spondylus es una moneda, entonces debería ser abundante, pues. ¿No ves que es una característica de la económica, ¿no? De las monedas, que deben ser abundantes en número porque haya una buena circulación. Si no, no tendría sentido. Eso. Por otro lado, también recuerda está que este Spondylus es traído hacia las costas del Perú. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de generar comida para los dioses. Se raya y se convierte en comida para los dioses. Además, el Spondylus sirve porque es algo que otras sociedades no lo van a poder utilizar de esta manera. Los chinchas sabían perfectamente que las costas del Perú, de manera normal, tenían agua fría. Recuerda que la corriente de Humboldt es agua fría. Y cuando tú vas a las playas, por ejemplo, anda al sur, anda a las playas del sur para que veas. En las playas del sur hace un frío, tú metes tus patitas, sale helado, joven. Y eso que estamos en verano, ¿ah? Anda a San Bartolo, Punta Hermosa, Señoritas, ¿no? O a Caballeros, o no sé, a Punta Rocas, a Punta Roquitas, ¿no? A veranear a Santa María y te vas a dar cuenta que es agua fría, ¿no? Cuanto más te vayas hacia el norte, más el agua es calientita, tampoco tanto en el Perú, ¿no? Pero cuando vas al Ecuador, sí. Entonces, mientras los chincha iban en sus viajes marítimos hacia el norte y el agua era fría, estaba normal, pues no había ningún problema. Pero a veces podían encontrar el Spondylus cerca a Lambayeque o a Piura. Eso no era normal. ¿Y por qué no era normal? Porque el Spondylus no se cría en aguas frías, solo en aguas calientes. Entonces se daban cuenta que habían masas de agua caliente que estaban migrando hacia nuestro país, ¿no? Lo que ahora es nuestro país. Estaban migrando hacia el sur, o sea, hacia el Perú. Si hay Spondylus y masas de agua caliente en Piura, en Lambayeque, ¿eso qué significaría? ¿Qué crees que significa? Aparte que trae el Spondylus, ¿no? ¿Qué significa? Ay. ¿Qué crees que significaría? Si hay Spondylus, ¿qué significa? ¿Qué crees? Vamos, que tú puedes. Ahí está el poder de los chincha. ¿Sabes qué significa? Que está cerca, está llegando un fenómeno del Niño. Porque el fenómeno del Niño es un fenómeno extraño en el agua, en el mar peruano, ¿no? Masas de agua caliente comienzan a bajar, la de Humboldt y la del Niño se juntan y eso provoca un fenómeno del Niño. Ahora, el fenómeno del Niño, muchas sociedades hasta ahora, hasta ese momento, no lo habían podido predecir, pues, ¿no? Los Chavín caen por eso, los Moche caen por eso, los, eh, los Wari caen por eso en cierta medida. Entonces, profe,
quiere decir que ellos podían saber cuándo estaba por venir un fenómeno del niño, claro, pero porque veían eso en el mar. Ahora es entendible por qué las sociedades nunca se mechaban con ellos, por qué los incas no querían problemas con ellos, porque a diferencia de todo lo que ellos podían hacer, a diferencia de lo que podían hacer los oráculos de los incas, y que si saber cuándo va a haber, ya va a haber llover, va a haber llover o va a haber sequía, nunca podían determinar cuándo iba a haber fenómeno del niño, y eso era lo que los mataba. Por eso es que los incas los hicieron sus amigos, nunca les pegaban, ni decían nada, porque si no, ya se fregaban, si no, ¿cómo iban a saber cuándo tenían que prepararse, ¿no? Entonces, ahí está el verdadero meollo del asunto, la verdadera importancia de los chincha, ¿no? ¿Se entendió esa parte? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Vuelvo a repetir, ¿cómo hago? ¿Todo bien? A ver. Todo bien, somos 50 en sala y solamente 2 personas. Todo bien, dice. A ver, vamos a ver. Ok, muy bien. Ok, alguien tiene el micrófono prendido. A ver, vamos a ver. Seguimos. Bueno, han dicho que todo bien. Ya. Listo. En cuanto a las rutas de comercio, la ruta marítima es la en dirección a la costa norte, el comercio con Ichma, o sea, con Lima. Chimú es la isla de Puná en Guayaquil, en donde se extraen los espóndilos o muyu. La isla terrestre, la ruta terrestre es básicamente la ruta del sur, ¿ya? Hacia la Sierra Centro y Sur, donde con los aymaras, los reinos aymaras, cambian charqui y cobre, y en cerámica utilitaria con recipientes de cuello largo, polícromos con figuras geométricas, y la caída, bueno, se estableció una alianza comercial con condición subordinada con los incas. Como te lo dije, no hay peleas, no hay nada, simplemente la élite de los chincha es una élite que está subordinada a los incas, nada más. Cuando hablamos del Tahuantinsuyo vamos de 1400 a 1532, ¿no? Cuando llegan los españoles. Generalmente lo llamamos a este periodo Horizonte Tardío, Imperio Parandino, o también por regiones podemos determinar, ¿no?, su intensidad, ¿no? Podemos decir que regionalmente los incas, ¿no? Los incas tienen el Chinchaysuyo, que es el periodo, el espacio de mayor población, el más grande también, mejores tierras agrícolas, que están en el norte. Profesora, ¿y por qué se dice que tiene mejores tierras agrícolas si está en la costa norte y eso es cierto? Bueno, primero que no es cierto. Progresivamente se fue convirtiendo en eso, porque en esas zonas, sobre todo en la zona de Piura, Tumbes, Lambayeque, son zonas de bosque seco. Entonces, que sea zona de bosque seco es diferente a que sea zona desértica, porque el bosque seco lo que permite es crear una frontera entre el desierto y la ciudad. Entonces, cuando las sociedades
son pequeñas, estos bosques secos como el algarrobo, por ejemplo, en el norte, uno genera como una pared, ¿no? Te permite vivir tranquilo sin que el desierto te invada. Sin embargo, cuando las poblaciones comienzan a crecer, necesitan mucho combustible, ¿no? Para sus comidas, para abrigarse, etcétera. Comienzan a cortar los árboles, el bosque seco comienza a retroceder y el desierto entra, ¿no? Lo cual termina siendo como, digamos, perjudicial para ellos mismos, pero poco, progresivamente, ¿ya? Y luego tienes el antisuyo, que es la selva alta. La pregunta del millón es, ¿por qué los incas no llegaron a cubrir la selva amazónica? ¿Qué pasó? ¿Por qué los incas nunca la pudieron dominar? Te leo en el chat, o te escucho también. ¿Por qué no? ¿Por qué no llegaron a la selva amazónica? ¿Por qué crees? Te leo, te leo. Ya dice, por miedo, porque su fauna era peligrosa, por las tribus, ya. Varias cosas ahí hay que pulir, ¿no? Y mira, lo que tú dices no está mal. Sin embargo, eso implicaría que los incas nunca tuvieron contacto con la selva amazónica y eso es falso porque desde los Chavín se tiene contacto con la selva amazónica. No es que no la conozcan, sí la conocen. ¿No? Sí, sí, por supuesto que la conocen. Sin embargo, si tú te das cuenta y ves bien el mapa, vamos a ponerlo acá, y vas a notar que esta franja rosada que está acá, esta franja rosada, si tú pones un mapa orográfico, o sea, pones un mapa de territorio, te vas a dar cuenta que por ahí también pasa la cordillera de los Andes. Y la cordillera de los Andes termina siendo una gran cadena de apus, una gran cadena de montañas sagradas. Entonces, los incas tienen uno de sus dioses principales, son los apus. Por lo tanto, ellos evitan en todo momento tener que transgredirlos, violarlos, porque hasta donde estén ellos se supone que es lo permitido, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también es importante recalcar lo que tú estabas mencionando, ¿no? Uno, no es fácil llegar hacia el otro lado, no para tener contacto, sino para dominar, a eso se refiere, ¿no? Para dominar. Los incas no dominan la selva amazónica porque eso implica movilizar ejército. Ejército que hay que movilizar cruzando la cordillera de los Andes, que ya te dije, primer punto, ¿por qué no lo hacen? Y segundo, porque es una logística muy grande, o sea, no es lo mismo pasar ejército hacia, no sé, la costa norte y pasar ejército hacia la selva. O sea, uno, es difícil pasar por la cordillera. Dos, no sabes exactamente con lo que te vas a topar. Si bien conoces la zona, has tenido contacto con ellos, tampoco es tan fácil como que ya me voy para el otro lado, ¿no? Y además está también el Collasuyo, que es la región más extensa y ganadera, que es la que ves acá, ¿no? Que es la que ves acá, Collasuyo. Y por supuesto, el Contisuyo es la región más pequeña, ¿no? Lo que ahora sería Arequipa, por ahí, ¿no? En límites hacia el norte llega a Colombia, hacia el río Ancasmayo, en la selva amazónica por el este, el Océano Pacífico por el oeste y por el sur el río Maule en Chile. Hasta acá nomás llega. ¿Qué pueblos externos dominó? Los pastos en Colombia, los diaguitas, huarpes y cuyos en Argentina y Chile, y su capital obviamente el Cusco. Las ciudades son las yachtas y la red vial, que es la misma de los Huari, pero aumentada, ahora
se llama Capajañán. Antes no se llamaba así, solamente la red de caminos, ¿no? Ellos le ponen el nombre. Ahora bien, en cuanto a el desarrollo histórico, como yo te lo había comentado, tenemos 3 fases, ¿no? La fase curacal, la fase de la Confederación y la fase imperial. La fase del curacazgo o regional es el periodo en donde se genera el avance de los incas buscando un lugar donde acomodarse, ¿no? Donde instalarse, ¿ya? Punto 1. Punto 2. ¿Es una pugna entre señoríos? Sí, por supuesto que sí. Esa pugna entre señoríos termina cuando los incas se enfrentan a los chancas, porque se genera la confederación. Ahí te lo han puesto como uno solo, como fase regional, pero en realidad son 3, ¿ya? Fase de curacazgo, cuando están caminando, recién a buscar un lugar donde quedarse. Luego viene la fase de confederación, que es la fase donde se van a aliar con otros, y la fase imperial, ¿no? Donde el que vence a los chancas es el famoso Pachacútec, el gran transformador. Pachacútec inicia y organiza el imperio tras vencer a los chancas, y es su hijo Tupac Yupanqui quien va a gobernar juntamente con él, ¿no? En conjunto. Al gobernar en conjunto con él, a Tupac Yupanqui se le encargan ciertas tareas como Auqui heredero. Es por eso que Tupac Yupanqui logra vencer a los chimúes, ¿no? Como Auqui, y genera las mayores conquistas del Tahuantinsuyo, ¿no? Luego está Huayna Cápac, hijo de Tupac Yupanqui y nieto de Pachacútec, que logra llevar a la máxima expansión por el norte al imperio del Tahuantinsuyo, y a su muerte las panacas lucharon por el poder. Cuando hablamos de la lucha por el poder nos referimos a la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? ¿Qué significa esto, profe? Lo que pasa es que, y me voy a adelantar un poquito al tema, pero cuando hablamos de la guerra civil, no estamos hablando de la guerra civil entre los hermanos, estamos hablando de la guerra civil entre las panacas, entre las familias maternas de los hermanos. Porque Huáscar y Atahualpa no eran hermanos de padre y madre. Huáscar y Atahualpa eran medios hermanos. Huayna Cápac Zapayaninco Viejo tenía la posibilidad de tener muchos hijos, porque era lo que le correspondía como Zapayaninca, ¿no? Entonces, él, inclusive los españoles decían en sus crónicas que tenía 500 hijos, no, ya será una exageración, ¿no? Pero ellos decían eso. Entonces, bueno, bacán. Atahualpa y Huáscar, ¿no? Atahualpa y Huáscar eran medios hermanos, bien, no se conocían. Atahualpa era el hijo de una chipacoya, o sea, sí era hijo de Huayna Cápac, pero era un hijo de una mujer que no era su esposa real. O sea, la esposa, digamos que principal, era la Coya. Ella vivía en el Cusco y tenía los hijos oficiales de Zapainca, mientras que habían otras mujeres que eran de la élite, pero de la élite de provincia, ¿no? O sea, una huanca, una chincha, hija del jefe de la élite, ¿no? Que se casaba con Zapainca como para generar una relación política, ¿no? Para que él también sea parte del Ayllu, para que él también sea parte de la comunidad. ¿Sabes qué, Zapainca? Yo te voy a dar a mi hija para que tú te cases con ella. ¿Quieres casarte? Ahí sí, bacán. Entonces ya no va a haber guerra, pues. Ya no va a haber guerra porque ya somos familia. Pero eso sí, esas élites están subordinadas al Cusco. O sea, el Cusco siempre va a mandar y ellos van a obedecer, aunque con sus privilegios, ¿no? Es lo que le pasaba a Atahualpa, por ejemplo. Su mamá no era la Coya, pero sí era la esposa por segundo turno de la élite, el norte, ¿no? En Tomebamba, Ecuador. Entonces, él se había criado con todos los beneficios, no mitaba, no tributaba, era un chico bien, ya sus tíos eran guerreros, y él nunca iba a ser inca, eso lo tenía muy claro.
Sin embargo, sus medios hermanos del sur, los medios hermanos del Cusco, ellos sí competían en la competencia de Huarachico o Huarachicuy o también llamada fiesta del calzoncillo, para ver quién era el que iba a ser el Auqui heredero. En vida, Sapa Inca elegía a uno de sus hijos que se iban a enfrentar en esta fiesta, ¿no? Para ver quién era el más capaz. Cuando Sapa Inca estaba vivo, elegía a su hijo, y su hijo iba con él a todos los enfrentamientos. Su hijo aprendía de Sapa Inca en el famoso correinado, aprendía lo que tenía que hacer. En esa elección de Huayna Cápac, del hijo de Huayna Cápac, no salió elegido Huáscar, Atahualpa menos, porque él no participaba. Salió elegido Ninan Coyuchi. Y Ninan Coyuchi se fue con su padre a conquistar territorios al norte. Se llevaron yanaconas, mitayos, esclavos, se llevaron de todo, ¿ya? Para poder, conquistar. Pero si tú te das cuenta, ellos se fueron casi para 1511, 12 por ahí, ya 13. Eso significaba que los españoles, los europeos ya estaban en Centroamérica. Colombia está bien arriba y Huayna Cápac tenía que ir para allá. Ahora, los europeos no solamente traen su idioma, sus tradiciones, sus costumbres, también traen enfermedades. Y eso le pasó a Ninan Coyuchi. Ninan Coyuchi enfermó de viruela y se murió. Ahora, ¿qué pasaría con el gobierno? Si Ninan Coyuchi ya no estaba, habría que hacer nuevamente una competencia, ¿no? Sin embargo, ya que al norte estaba Atahualpa se ofrece, ¿no? Dice, papá, no te preocupes, yo te voy a ayudar, sabes que mis tíos son guerreros, yo puedo hacer esto, ya después se elige, ¿no? Ya después. Entonces va acá, Huayna Cápac acepta y se siguen yendo más al norte. Y Huayna Cápac se enferma y se muere, de viruela también. Se muere, el único que no muere es Atahualpa, porque también viviendo en el norte estaba más predispuesto a las enfermedades, ¿no? O sea, lo asimilaba mejor. Aunque él nunca enfermó, por si acaso. Entonces, cuando la élite del norte, la familia de la mamá de Atahualpa, o sea, los del norteños, los de Ecuador dijeron, oye, se ha muerto el viejo, ahora sí nos toca gobernar a nosotros, por fin se hizo justicia, nos corresponde a nosotros. Atahualpa, no vayas a soltar el poder, hijo, ¿ah? Porque a ti te corresponde. Si él también era tu padre, porque solamente ellos lo van a entender. No, tío, que yo no puedo, que no sé cuánto, que eso no es legal. ¿Cómo que no es legal? Al mango que no sea legal. Total, ellos siempre han tenido el poder y nunca han hecho nada. Mira, ahora nos toca a nosotros. Es por eso que la panaca de la familia de la mamá de Atahualpa se quería quedar con el poder y ellos lo retuvieron. Pero en el sur, también, la familia de la mamá de Huáscar hizo chongo. Si se ha muerto mi hijo, ahora le toca al otro, pues. Porque el poder debe regresar al Cusco, con los mitayos, con los llanos, con todo. Al final eran ellas las que estaban peleando por el poder. Y sus hijos, obviamente, al medio, ¿no? Enfrentándose físicamente. Y es en ese momento cuando Atahualpa, al que no le correspondía gobernar, Atahualpa vence a su hermano Huáscar y en esa pelea hay una crisis de las etnias, ¿no? Porque hay etnias en el sur que apoyan a Huáscar, hay etnias en el norte que apoyan a Atahualpa y se empiezan a pelear entre ellas. En ese preciso momento es cuando llegan los españoles y todo el proceso de conquista se les hace mucho más fácil. Pero eso lo vamos a ver en un par de semanitas, ¿ok? ¿Se entendió esa parte? ¿Todo bien? Okidoki, seguimos entonces. Vamos ahora, hemos visto esto, vamos acá. Estamos cerca ya. Vamos ahora con el sistema político, ¿no? El sistema político está compuesto por el Sapa Inca, que es la máxima autoridad,
Y luego está el Auqui heredero, ¿no? El Auqui heredero, yo te lo he comentado, es el príncipe heredero, el que va a gobernar después de Sapa Inca, y con él genera el correinado. El correinado es el gobierno que hace de la mano de su padre, que aprende in situ. No hay que elegirlo cuando el papá se muere, sino cuando el padre está vivo. ¿Ya? El tucuy es el fiscalizador, el que todo lo ve y el que todo lo oye, el zapazo del imperio, el que le dice a Sapa Inca qué es lo que está pasando en cada lugar, porque él también es viajero y está viendo, inspeccionando, fiscalizando qué es lo que está bien o lo que está mal. También están los aposuyos, o también llamados suyuyuy apo. Profe, ¿quiénes son estos? El aposuyo o suyuyuy apo es, primero, entender que es uno de los hermanos del Cusco de Sapa Inca. Sapa Inca tiene varios hermanos que en igual chicos no fueron elegidos, pues, ¿no? Entonces sus hermanos tienen una tarea. Algunos de la panaca pueden ser sus hermanos o sus primos, algunos pueden tener otros cargos, ¿no? Por ejemplo, uno de sus hermanos puede ser Villaj Humu y los otros 3 que quedan podrían ser aposuyos. ¿Cómo es esto? Un aposuyo es el jefe de un suyo. Recuerda que el tahuantinsuyo tiene 4 suyos. Cada uno de sus hermanos es el jefe de un pedazo. Muy bien, pero hay momentos en donde sus hermanos no actúan como aposuyos, o sea, no actúan como jefes de un suyo, sino que tienen otra tareita, pero que esa no es siempre, es esporádica. A veces, cuando Sapa Inca tiene que decidir cómo atacar, dónde atacar, a quién atacar, para seguir avanzando y conquistar terreno, necesita que alguien le dé consejos. Ese que le da consejos es el Tahuantinsuyo Camachij. El Tahuantinsuyo Camachij está compuesto por los aposuyos, o sea, los hermanos de Sapa Inca. Sin embargo, cuando son parte del Tahuantinsuyo Camachij, ya no se llaman aposuyos, se llaman suyuyuy apo. Suyuyuy apo, ¿ya? Pero solamente cuando están en Tahuantinsuyo Camachij. Luego están los tucuirricuy, ¿no? Profe, ¿quiénes son los tucuirricuy? Los tucuirricuy son, disculpa, los Apunchi Jotucricuj son los jefes de una provincia o guamaní. El suyo, que está gobernado por el aposuyo, está compuesto a su vez por un montón de provincias o también llamadas guamaníes. El jefe de esa provincia se llama Apunchij o Tocricuj, ¿ya? Pero a su vez, esas provincias o guamaníes están formadas por unidades más pequeñas, llamadas ayllus. Los ayllus están gobernados por un curaca o también llamado aylluca, ¿ya? También llamado aylluca. Pero este curaca o aylluca también puede tener otra función. Cuando hay una guerra, el curaca es el jefe del ejército pequeño, es el jefe del ayllu, pero en la guerra, ¿no es cierto? Cuando es el jefe del ayllu en guerra, se llama sinchi. Sinchi cuando es el jefe del ayllu en la guerra, y curaca o aylluca cuando están, pues, normal, ¿no? Ahí están también los chasquis, ¿no es cierto? Pero los chasquis son parte del pueblo, ¿no? Que eran mensajeros que buscaron que las noticias se transmitieran a la mayor brevedad posible, ¿no? Los chasquis están acá. Acá están los chasquis, ¿ya? En cuanto a la sociedad, están divididos en panacas, nobleza, de privilegio, provincial, etc. La panaca es la nobleza de sangre, la familia directa de Sapa Inca. Sus hermanos, su papá, su tío, su primo, su abuelito, todos los que son la misma familia que han nacido del mismo tronco sanguíneo, ¿ya? También está la nobleza de privilegio, que son aquellos que han hecho algo por el imperio, algo bueno, como por ejemplo conquistar tierras, pero ojo, esta gente, la nobleza de privilegio, no es familia directa de Sapa Inca. Por lo general son élites de gobierno que
hacen algo por el imperio. Y también está la nobleza provincial, que es la que te comentaba, ¿no? Todos los pueblos que están dentro del imperio no son todos igualitos. Son etnias que tienen su propia élite, o sea, que tienen su propio gobernante, pero que Sapa Inca es el jefe máximo de todos. Todos se subordinan a él, pero hay élites provinciales, hay élites en cada lugar, ¿no? Están los chinchas, los chimúes, los chacas, los chagay, todos tienen su élite. Esa por lo general está emparentada con Sapa Inca a través del matrimonio, ¿no? Y luego están los Hatunrunas, que son la gente del pueblo. Están organizados en Ayllus, que es una comunidad campesina cuyos miembros están vinculados por la tierra y el parentesco. Los Ayllus, muchachos, son sociedades indestructibles. Los incas lo utilizaban para varias cosas. Los Ayllus son sociedades en donde tú entras cuando naces y sales cuando mueres. Es la única forma. Nadie entra y nadie sale de ahí sin que pertenezca a ese lugar. Nadie se puede mover de ahí, ¿ya? Cuando tú naces te regalan un topo, un pedazo de tierra para que tú cultives y de ahí puedas comer, porque el Estado no te mantiene. Y también te dan tu casita y tu animalito, todo para que tú estés ahí. Tú no te puedes mover. Si tú te vas, esa tierra no es tuya, esa casa no es tuya, ese animal no es tuyo. No existe la propiedad privada en el imperio de los incas. Lo que existe es que el inca te presta y tú te quedas ahí. Si tú te vas, vas a morirte, porque la propiedad no es de nadie. Entonces tú te vas a morir, tienes que quedarte ahí, porque ahí tú puedes vivir, inclusive apoyándote de los demás. En otro lado nunca nadie te va a apoyar porque todos son familias, todos son ayllus. En el ayllu están todas las familias, entonces quiere decir que si nadie entra y nadie sale, todos se relacionan, todos se reproducen entre ellos. En una tercera o cuarta generación todos terminan siendo familia, por eso se llaman hermana, hermano, hermana, hermano. ¿Ya? Eso es punto número 1. Punto número 2. En el Ayllu, la tierra que te dan no es suficiente para comer tú y además pagar impuestos. No es suficiente. Por eso es que a ti te dan también, aparte de tu tierra para que tú comas, dan una tierra que es la tierra de Ayllu o de la comunidad. Esa es para que todos lo trabajen en conjunto y de ahí sale el impuesto de excedente de producción al Sapa Inca, para que nadie falle, para que todos trabajen, para que todos paguen impuestos, se hace eso, ¿ya? Entonces en el Ayllu son todos familia. Si a alguien le pasa algo, tú como su familia vas y lo ayudas, porque sabes que tu familia cuando lo necesites, te ayudará a ti también. Eso vamos a ver en un ratito, ¿ya? ¿Ya? Están dentro del Ayllu, les eligen a los chasquis, las acrias, los mitmas, también llamados mitmacunas, o también llamados mitimaes, son lo mismo, ya son lo mismo. Y por otro lado, los yanaconas, ¿no? Los yanaconas que están fuera del Ayllu. ¿Por qué? Porque Sapa Inca vino y dijo, ajá, él quiero que sea mi sirviente, me lo llevas ya, y te separan de todo, de tu familia, de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, de todo, y tú te quedas viviendo con Sapa Inca, pero obviamente no formas parte de ellos, ¿no? Tú eres el criado, tú eres el sirviente, ¿ya? Que tiene que hacer todo lo que ellos digan. Entonces, eso te quita identidad, ¿no? No es que tú no hayan, sí, es que ellos se han convertido en eso, ¿ya? Por otro lado, también recuerda, espera un ratito, 2 segundos. Esa bulla seguro lo estás escuchando. Sí. 2 segundos, ¿no? Para quitarte ese sonido feo. No quiero que te moleste nada. Ahora sí. ¿Escuchas bien? ¿Escuchas bien? A ver. Sí, Miss, sí se le escucha. Ya. No, ¿te molesta ese sonido de fondo? ¿Escuchas el sonido de fondo? Un taladro, creo que es. Yo ni escuchaba el ¿Se sonido, escucha el Miss. sonido de fondo? ¿Ah? Yo no escuchaba ese sonido. Ah, ya, perfecto. No, es que lo No se estoy escucha, profesora. aislando con mis audífonos para que no lo sientas. Yo sí lo estoy escuchando en mi oreja. Ya. La cosa es que tú no te distraigas con ningún sonido. Ya, entonces, bien. Cuando hablamos de los yanaconas, son esas personas que sí, en algún momento estuvieron en el Ayllu, en algún momento
fueron parte de él, sin embargo, ahora ya forman parte de, no de la panaca del Zapa Inca, pero sí trabajan para él, ¿ya? Luego están los pinacunas, que son los esclavos del Estado y trabajan en los cocales, ¿ya? Ellos por lo general han sido formados como prisioneros de guerra y ahora ya están castigados sacando coca en la Amazonía y por lo general sufren enfermedades que terminan matándolos en esas zonas, ¿no? Como la UTA, por ejemplo, que es una secreción que sale de las patas de los mosquitos y terminan como pudriéndole la piel de la cara, de los brazos, de las piernas, haciendo lo que se vea hasta el hueso, inclusive y poco a poco van muriendo, ¿no? Por otro lado está la economía inca, que tiene principios y actividades económicas. En la economía tenemos principios dos importantes, la reciprocidad y la redistribución. En el caso de la reciprocidad, muchachos, puede ser de tipo simétrica o asimétrica. La reciprocidad simétrica, es el trabajo entre miembros del mismo nivel social con contraprestación de favores bajo las mismas condiciones. ¿Qué significa esto? Que como yo, eso generalmente se da en el Ayllu, ¿no? En el Ayllu todos somos iguales, en el Ayllu solamente hay un curaca que es parte de nosotros, pero que tiene un poder mayor a nosotros, ¿no? Sin embargo, el resto somos todos iguales, somos hermano, hermana de Ayllu. Entonces, por ejemplo, si se te cae la calamina de tu casa, no sé, ay, no tengo techo donde vivir, tu familia, tus vecinos son tu familia, ellos, uno de ellos te ayuda, por ejemplo, no, primo, ¿qué está pasando? No, mira, ¿sabes qué? Se me cayó la calamina, no sé qué hacer, no te preocupes, yo te ayudo a ponerlo, porque cuando yo necesite, tú seguramente estarás ahí. Hoy por mí, mañana por ti. Una contraprestación de favores bajo las mismas condiciones. Son personas de la misma estatus social y además se prometen que van a ayudarse en la misma actividad, ¿ya? Y luego está la reciprocidad de tipo asimétrica. En esa reciprocidad asimétrica, los bienes, es un intercambio de bienes por servicios. O sea, yo soy el curaca, yo quiero que tú, por ejemplo, levantes la pared de mi casa. Ya, la vas a levantar, pero esa es nuestra obligación porque como familia nos podemos ayudar, pero tengo un cargo mayor al tuyo. Por lo tanto, eso que estás haciendo tú ya no es una reciprocidad, ahora eso es un servicio. Por lo tanto, tú vas a construir mi pared y yo te voy a remunerar en charqui, en coca, en, no sé, en maíz, ¿ya? Normalmente son hechas entre los nobles y el pueblo, ¿no? Por lo general, los curacas, como te digo. Y luego está la redistribución, que es la concentración de recursos de diferentes pueblos por parte del Estado para apoderarse del excedente y proceder a repartirlo. ¿Qué significa esto? Que normalmente, cada vez que hay cosecha, tú debes entregarle como Ayllu, trabajan las tierras del Ayllu que se les ha entregado, todos los trabajan, y lo que sale de ahí tú lo entregas como excedente de producción, como pagar tu impuesto, tu tributo, ¿no es cierto? Entonces, el Zapa Inca, eso no lo gasta todo, pues no lo va guardando, lo va guardando, lo va guardando, pero puede llegar el momento en donde una población no pueda pagar el tributo, que sea mucho para ella. Va y le dice, ¿sabes qué, Zapa Inca? Yo no puedo, me ha caído una lluvia horrible, me ha caído una sequía horrible, no puedo, perdóname por favor, no te preocupes. No solo te perdono, sino que también el Dios te va a ayudar, porque Dios es bueno y sabe que tú has intentado, pero no has podido. Así que de lo que le han dado otros, Zapa Inca saca y le entrega a ese Ayllu que no tiene que dar, pero no es para siempre, es simplemente cuando tienen problemas, ¿no? Cuando tienen problemas de cosecha, de siembra, es redistribuir, porque no es el excedente de producción de Zapa Inca, es lo que otros le ha dado y él lo ha vuelto a distribuir, o sea, lo ha redistribuido, ¿ya? En actividades económicas también tienes a la ganadería, que básicamente es de camélidos, de donde se saca alimento, lana y transporte, y actividades económicas como la textilería para el uso familiar o estatal, ¿no? Para el uso familiar, cada quien tiene su propio telar en su casa, ¿no? Se crean sus propias abascas, ¿no?
que es el tejido rudimentario, pero también para el Estado, para Sapa Inca, para los dioses, para las sacerdotes, disculpa, para las panacas, también hay alguien que trabaja la tela para ellos y son las ajayas en el Ajayahuasi, ¿ya? En cuanto a la agricultura, su actividad principal, ¿no? Vamos a ver qué pasó acá. Su actividad principal es la agricultura. Hay uso de diferentes tecnologías, como el control vertical de espacios ecológicos, por ejemplo. Acá te han puesto los andenes de Moray. Cuando hablamos de los andenes de Moray, decimos que esos andenes son como un laboratorio agrícola, muchachos. ¿Por qué? Porque así mismo como se buscaba el control vertical de los pisos ecológicos, o sea, se buscaba que encontrar diversos recursos en diversos pisos ecológicos, acá se hace todo en una sola cosa. ¿Cómo así, profe? Mira, justamente esta zona de muralla en el Cusco se prestaba muy bien para generar microclimas. Se han hecho como andenes, así como unas bajaditas, y en cada bajadita es como si tuvieras el control vertical de pisos ecológicos en una sola zona. O sea, en cada bajadita se puede poner un recurso diferente. Cada bajadita genera, cada gradita genera un microclima diferente. Entonces, en uno le pongo ají, en el otro le pongo papita, en el otro le pongo, no sé, pues, maíz, y así poquito a poco. Entonces, yo tengo que buscar en cada lugar, sino que ahora tengo este laboratorio agrícola, que todo puedo tener en una sola zona. Sin embargo, eso no se puede hacer en diferentes lugares porque tienen que haber las condiciones climáticas que hay acá. Recuerda que en eso se puede hacer en el Cusco, porque el Cusco tiene parte de ceja de selva, recuerda como Machu Picchu, y parte de sierra hacia el otro lado. Entonces, por eso es que esta zona se prestó muy bien para tener la combinación de los dos climas y generar producción de diferentes recursos que no se daban así nomás en el Cusco. Y están las tierras, en la distribución de tierras tienes las tierras del Inca, ¿no? Que son las parcelas del Estado, de las panacas y para los señores étnicos otorgados por la élite inca. Esas tierras del Inca son las más productivas, las más ricas, las más buenas, las más fértiles. Sin embargo, es solamente para que la élite coma, la élite del Zapa Inca y de los provinciales también. Sin embargo, ellos no trabajan la tierra, la trabaja la gente del pueblo. Profesora, ¿y con qué tiempo? A eso se le llama mita. Hay diferentes tipos de mita. Una mita que es el trabajo obligatorio para que ellos no chambeen y tú saques su comida, que es la mitad agrícola, pero también hay mitad textil, pero también hay mitad minera, mitad obrajera, hay varias, ¿ya? En cuanto a las tierras del sol, esas tierras son utilizadas para el culto, para las ceremonias religiosas y están trabajadas para mantener al clero de diferentes dioses, o sea, para mantener a los sacerdotes. ¿Ya? Uno es para la nobleza y el otro para los sacerdotes. Y finalmente las tierras del pueblo, en donde encuentras los sapsis o las tierras comunales, o la tierra comunal, que es la que te dije, ¿no? Que te dan como si fuera un parque para que trabajen todos ahí y de ahí saquen el excedente de producción que va a ser como impuesto, ¿no? Y los topos, que son tus tierras para que tú mismo te puedas autoalimentar. En formas de trabajo está la mita, que es el trabajo obligatorio y por turnos en favor del Estado. Nadie puede escapar de eso. El AINI, el ayuda mutua, hoy por mí, mañana por ti. ¿Dónde lo vimos eso? Lo vimos eso en la reciprocidad simétrica, ¿no? Y también la minca, que es el trabajo obligatorio en favor de toda la comunidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, limpiar un canal. Limpiar un canal es minca. ¿Por qué? Porque ese canal, si lo limpiamos todos, no solamente va a servir para los que hemos limpiado, ni va a servir para mí. Si yo voy solito y lo limpio, no va a servir solamente para mí, porque por ahí va a pasar el agua que viene de los ríos que hemos canalizado y que va a entrar al Ayllu. ¿Acaso si yo lo limpio sola, eso solamente, no sabes qué? Voy a limpiar y para mí nomás va a ser, no, va a regar las tierras de todos las que están en el Ayllu. Por eso todos trabajan en eso. Es un favor para todos, pero también el trabajo debe ser por todos. ¿Ya? Y finalmente están las manifestaciones culturales donde encontramos la religión, que es de tipo politeísta, o sea, tiene muchos dioses, panteísta, los dioses provienen de la naturaleza y el dios oficial es el Inti. Ojo, no quiere decir que sea el único. El dios más importante tampoco, porque es el dios que es para todos, pero cada quien dentro de su población tiene su propio dios y dentro de esos dioses tiene el más importante, que digamos que
El Inti, claro, es eso, el dios oficial, ¿no? El que todos deben tener, pero no necesariamente el que es más importante. Está impuesto en cada región, pero se permitió el culto a otros dioses. En cuanto a la textilería, el cumbi es el tejido fino. Ese cumbi se hace en el Agyahuasi porque es producción estatal. ¿Quién lo produce, profesora? Las Agyas. ¿Y para quién es, profe? Principalmente para Zapainca. Profe, una preguntita. Entonces, ¿qué? ¿Tanto ropa tiene Zapainca? O sea, tiene un montón en su ropero. No, Zapainca se cambia 3 veces al día porque él tiene el temor de que el humor que deja en la ropa pueda ser utilizado para hacerle brujería o ciertas cosas, ¿no? Entonces, por eso se produce bastante todos los días, no solamente para Zapainca, también para la Coya, para los hijos de Zapainca, ¿no? Para eso están las ajias en los ajiahuasis. Y también en arquitectura es monumental, simétrica, megalítica, o sea, gigante, ¿no? Poligonal, eso es un aporte de los incas. Los incas, o sea, superior a los demás, utilizan el ángulo. Pulen, 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 pulen hasta tener un ángulo y de ahí juntan una piedra con la otra. Por eso la piedra, la famosa piedra de los 12 ángulos. No usan grapas, no usan nada, solamente pulen y juntan. Al hacerlo con una piedra pesada, pues casi eso no se va a mover, ¿no? Y en cuanto a su trabajo, son piedras talladas y superpuestas, como te he comentado. Los vas a poder encontrar en el Coricancha, en Ollantaytambo, en Machu Picchu, entre otros lugares. Y finalmente la educación. La educación de los incas es formal, ¿no es cierto? Porque está dirigida solamente a los hijos varones de Zapainca, ya que eso va a permitir que se mantenga el orden social. ¿Quiénes gobiernan? Los que más saben. ¿Quiénes son los que más saben? Los hijos de Zapainca. Más nadie puede saber. O sea, en una educación formal de contar, de leer, etcétera, ¿no? O sea, en su idioma, ¿no? El objetivo era mantener orden social y preservar la administración inca. Los maestros eran los amautas, quienes preparaban a los jóvenes hijos de Zapainca que aspiraban a ser Auqui heredero, ¿no? Muy bien. Bien, chicos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda, algo que tú no hayas entendido, por favor? ¿Hay algo que no has entendido, joven? ¿Todo está bien? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, algo que quieras hacerme, por favor? Te voy a ir dejando las claves y en todo caso me puedes ir preguntando sin ningún problema, ¿ya? Chicos, esas son las claves de la semana. Espero que haya sido una clase entretenida para ti, que hayas aprendido mucho y sobre todo, vamos a ver acá, y sobre todo que puedas relacionar bien. Recuerda que tenemos el servicio de multichat y que lo puedes utilizar todos los días de lunes a domingo y esperar tus respuestas de los profesores de lunes a sábado. ¿Ok? No haciendo más, nos vemos la próxima semana en un capítulo más, esta vez de Historia Universal. Que pases una buena semana y recuerda, todo tiene su esfuerzo. Así que todos los días tempranito al aula de clases y por supuesto a repasar en las tardes. Chao, chao.